Ya se oró por la palabra de Dios. Quiero que tome tantito su lugar. Vamos a entrar de lleno. Solamente tenemos escasos 20 minutos para poder eh, estar aquí y compartiendo la palabra de Dios. Y decía el tema de los varones, del tema del perdón, y decía nuestro hermano Giovanni, si algunos alcanzaron a escuchar, que son cosas que a veces se nos tienen que recordar a nosotros, son cosas que no deberíamos de olvidar, pero que de repente el Señor tiene que hablar y que nos tiene que recordar. No va a ser el tema de hoy acerca del perdón, así que si usted no ha perdonado, bueno, ya la palabra fue dada hace un rato. Pero el tema que Dios me permite traer hoy es el poder de la oración. Cuando nosotros oramos, hay poder de Dios en nuestros labios. En lo que nosotros confesamos, en lo que nosotros decimos, hay un poder que usted tal vez ni se imagina. Y hay algunos que de repente cuando se les invita a la oración, y tengo yo aquí varias anotaciones, la oración no es una imposición divina ni una carga pesada de la vida cristiana. O sea, la oración no la deberíamos de ver como una carga en nuestra vida cristiana. La oración debería ser un deleite para cada uno de nosotros. Veía yo hace un rato que hoy fue casi más de 20, como 25 minutos de oración al inicio, y muchos como que ya estaban nerviositos, como que aquí va a empezar la alabanza, y algunos ministerios los vi platicando cuando estábamos orando. ¿Por qué pasa esa situación? Porque nosotros le hemos tomado ese sabor o no hemos sabido el poder que hay al orar. Cuando nosotros comprendamos el poder que hay en la oración, les aseguro que el día de oración de las mujeres no van a llegar al cuarto para las 10 a orar, como algunas tienen por costumbre. Van a llegar a las 9 de la mañana o antes. Le decía yo esto porque he visto por ahí de repente que me ha tocado, no sé si el Señor me pone ahí, y veo mujeres que es a las 9 el llamado y llegan cuarto para las 10, como que para que vean que sí cumplí, aquí estoy. Y hay varones que también de repente al 5 para las 8 se hacen presentes y aquí estoy. Como que para que vean que sí vine a la oración. No, la oración no debería ser una carga pesada, hermano, para nosotros los cristianos, para los hijos de Dios. El orar, dice, es una acción de fe que nos conecta con ese Dios que no vemos, hermano, no lo hemos visto, pero creemos que Él está y que nos escucha cada que nosotros oramos. Esa es una acción de fe. O sea, cuando nosotros oramos, le pedimos a alguien invisible, hermano. Nos arrodillamos aquí y le decimos: Señor, ten misericordia de mí. No lo hemos visto. Decían en mi rancho por ahí: ¿para qué van a la iglesia? ¿Quién ha visto a Dios? Bueno, el día que lo veas, imagínate que te agarre así, desprevenido, ¿no? Entonces, la oración es una acción de fe. Cada que nosotros venimos a la casa de Dios y que se nos permitiera el tener comunión con Dios, y desde el principio les decía yo, la oración no es una imposición divina, pero sí Dios nos dice: ¿sabes qué? Tienes que orar, o sea, tienes que tener comunión conmigo, tienes que tener esa parte de comunicación conmigo. ¿Y sabe por qué? Porque la relación entre Dios y nosotros se ve reflejada en medio de la oración. O sea, la relación tiene que haber el hablar. Los novios, cuando son novios, ahorita ya ocupan el WhatsApp, ocupan mensajes, ya ocupan hasta videollamadas. Y les aseguro que y se los digo por alguien que tengo cercano ahí en mi casa, no voy a decir nombres, y porque le digo: ¿qué tanto escribes? ¿Qué le estoy escribiendo a fulano?
Y ya se imaginan quién es, ¿no? Digo, oye, pero no puedes pasar 5 minutos sin comunicarte. Así debería ser nuestra relación con Dios. No pasar tiempo sin estar en comunión, en comunicación con Él. Y a veces, lo vamos a ver al final de esta charla, lo vamos a ver porque hay quienes oraron y a veces no vieron la respuesta inmediata. Y a veces quisiéramos que nosotros cuando venimos a la oración y yo les decía a los hermanos o a algunos hermanos que han venido a la oración, les decía, el que tiene necesidad es el que más debe estar en la oración. No es el que debe decir, ay, le encargo, pastor, ay, que oren por mí porque tengo un problema. No, esa persona o ese hermano debería estar aquí, debería ser el primero, estar en la oración y entonces sí llamar a los hermanos, oren por mí. Ahí debería de ser esa parte y yo les aseguro que esto va a ser efectivo. Voy a llevarle a las escrituras porque vamos a ir un poquito rápido. Santiago 5, capítulo 5, el versículo 13 al 18. Lo voy a leer un poco rápido. Ustedes, si está ahí en la pantalla, dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? La respuesta es que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia para que vengan y ¿qué? Y oren por él y lo unjan ¿con qué? Con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. O sea que nosotros cuando oramos declaramos la sanidad de Dios sobre las vidas. Y eso lo declaramos en fe. Pero ¿quién es el que está orando? Dios. O sea, por eso dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, hermano. Y el Señor hará que se recupere. O sea, la obra es del Señor, pero nosotros debemos de accionar en fe. Dice, y si ha cometido pecados, aún todavía le será perdonado. Es algo maravilloso la oración. Y dice el 16, confiénsense los pecados unos a otros. O sea, no quiere decir, oiga hermano, fíjese que me pasó esto, me pasó eso. No, no, no. O sea, si alguien me ofendió, ¿sabes qué, hermano? Te pido perdón. Y ese habla de la confesión de los pecados de unos con otros, que le hemos cometido unos contra otros. Porque si no, luego es chisme. Si no, se convierte en chisme, ¿ah? No, dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. O sea, la oración no tan solamente entra en el ámbito material o en el ámbito de nuestro cuerpo, en sanidad del cuerpo, sino también entra en la sanidad espiritual, en la sanidad del alma. Ahí también obra la parte de la oración. Por eso dice, oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene que mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cuántos justos hay aquí? A ver, levante su mano. Somos justificados por fe. O sea, nadie es perfecto, hermano. Nadie. Todos, dice la palabra de Dios, hemos pecado y todos estamos destituidos. Pero dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Dios nos presenta justos. Por eso dice que la oración de una persona justa tiene mucho poder. No es porque nos hayamos portado bien, a veces no hemos por los méritos que hayamos hecho, sino que Dios nos presenta justos delante del Padre, dice, y esto da resultados maravillosos. Elías, hablando de Elías, dice, era tan humano como cualquiera de nosotros. O sea, era igual que usted y yo, con sus batallas, con sus luchas, con sus pruebas. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen luchas? Dentro del matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Si yo le platicara todos los problemas que tengo, yo creo que diría, ay, ¿a poco usted se ve tan tranquilo? Y se ve como que no tiene problemas.
Yo creo que no acabaríamos en esta noche de platicarle yo. Pero dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, dice, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante ¿cuánto? 3 años y medio. Dice, más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. O sea, la oración de un justo, dice, tiene mucho poder. O sea, cuando usted y yo oramos y confesamos el poder de Dios sobre nuestra vida, sobre la vida de su esposa, de su esposo, de sus hijos, cuando usted habla, usted en oración, usted lo confiesa, y por eso le decía que es una acción de fe. Usted confiesa victoria, confiesa sanidad, confiesa prosperidad. Decía el pastor, no estoy hablando el tema de la prosperidad, pero yo sé que Dios nos va a bendecir. Y eso es hablar en fe, hermano. Porque cuando nosotros hablamos en fe, la oración es una expresión de nuestra boca. Y hay puntos que quiero tocar así rápido. Y dice que la oración te ayuda a desarrollar una relación con Dios. Como lo decía yo hace un rato. La oración nos ayuda a tener una relación con el Señor. Y por eso les decía yo hace un rato, comenzaba el servicio y yo de repente abría mis ojos para ver quién estaba orando, porque de repente me entra la curiosidad, hermano, y ver qué pasa en medio de la oración. Y yo sí, soy de los que casi no abren los ojos, aun cuando canto, porque no me quiero distraer. De verdad que a veces el que está aquí, por eso el pastor decía que va a dar el ministerio ¿qué era, del garrote? ¿O de qué era? A alguien, de unos hermanos justos que no se duermen en la predicación. Y al que esté durmiendo, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros, los que predicamos, o los que cantamos, los que dirigimos, esperamos que cuando nosotros, por decir, dirigimos un canto, la gente se meta igual que nosotros, que la gente pueda entrar en conexión con Dios y que pueda regocijarse su espíritu, su alma. Pero a veces la gente viene cansada y no viene con ese mismo mover. Y yo le decía al pastor, Peniel es un público difícil. De verdad, hermano, es un público difícil para poder predicar o para poder dirigir, porque estamos tan acostumbrados a tener muchas cosas buenas. Entonces esperamos que de esa misma calidad salga todo. ¿Sí me entiende? Y por eso cuando a veces alguien nos predica y a veces nomás lee un versículo de la Biblia como que, ay, ese hermano, no. Pero si nosotros supiéramos que el poder de la palabra de Dios, con tan solamente que alguien se parara aquí y nos leyera un versículo de la Biblia, con eso nos iríamos llenos de Dios a nuestros hogares. Entonces la oración, dice, nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Nosotros cada 5 minutos, Raquel, ¿cada cuánto mandas un mensaje? Nada más perdón, que siempre me agarra de ejemplo. Cada hora. Bueno, imagínense, cada hora. Vamos a dejarlo ahí. Así como que vamos a creerle. Cada hora. Que nosotros nos pusiéramos a orar 5 minutos, 10 minutos cada hora al Señor y que tuviéramos esa comunión. Yo creo que nuestro rostro resplandecería, hermano, cada que venimos aquí a la iglesia. Cosas maravillosas pasarían cuando pasamos solamente y que los enfermos están ahí, sanarían y los paralíticos se levantarían, hermano. ¿Por qué? Porque la relación con Dios sería buena. ¿Qué esposo, qué esposa no quiere que su esposo le hable? Hermano José, ¿usted quisiera que su esposa no le hablara en todo el día? No, ¿verdad? Sería como que, ay, pues si vivo con ella y que no me hable. Digo, sí ha pasado, no digo con él, sí ha pasado en algunos matrimonios que no se hablan. Digo, me ha pasado a mí, que no se hablan durante todo el día y viven. Imagínense, no nos hablamos con Dios y vivimos con Él, vivimos por Él vivimos. Estamos en su casa viviendo, hermano, y imagínense qué gente, usted que es, no sé, que tiene yernos, que tiene nueras,
que el yerno o la nuera que vive en su casa no le hablara, o que ya lo quisiera sacar de su casa? ¿Cómo se sentiría usted? Y a veces eso pasa con nosotros, con Dios. Sacamos a Dios de nuestra vida. No le damos el tiempo que debemos de tener, de desarrollar una relación. Durante la oración nosotros desarrollamos esa relación con Dios. Lo conocemos más y Él nos conoce a nosotros más. Porque Él nos conoce, pero Él quiere que usted le diga lo débil que somos, la enfermedad que tiene. El Señor quiere escuchar de su propia voz lo que usted necesita. Otra parte dice, la oración te da fortaleza para evitar la tentación. Y voy a pedir a nuestro hermano Liceo que busque Mateo 26:41 y que nos lo pueda leer, por favor. Y esto lo hago para que no se vayan a dormir, porque si no, ahí está el del garrote, mire, ya está allá atrás. Pero no voltee, porque si no. Mateo 26:41. Gloria a Dios. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. A la verdad del Espíritu está dispuesto. Entonces, ¿por qué hay que orar? Pues sencillamente porque la carne es débil, hermano. Así sencillo. No hay más que hablar. ¿Por qué? Porque la carne es débil. ¿Por qué tenemos que orar, hermano Giovanni? Porque en la oración Dios nos da la fortaleza. Cuando pasan ahí las de minifalda, ya el cuello ya no se le tuerce. Dicen que la primera mirada es gratis, la que usted, pues ni modo que no vea, pero ya la segunda ya no. Entonces, ¿para qué orar? Sencillamente, hermano, porque la carne es débil. Así sencillo. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque estamos aquí en la tierra. Se nos pide ayunar el domingo y el cuerpo, ¿qué pide? Las carnitas, pide la barbacoa, pide el mole de olla, pide los camarones, no sé, lo que a usted le guste. Eso es lo que pide el cuerpo. Pero mediante la oración Dios nos da la fortaleza. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros oramos y estamos ocupados en la oración, no hay chance para poder estar entretenidos en otras cosas. Así sencillo. Gloria a Dios. La oración, dice, alinea tu voluntad con la voluntad de Dios. Esa es otra parte. Entonces, la oración dice, alinea mi voluntad con la voluntad de Dios. El propósito de la oración no es necesariamente decirle a Dios cómo queremos que Él haga las cosas, porque a veces queremos, Señor, obra y haz esto en mí o en mi esposo, y a veces tenemos que acatar la voluntad de Dios. Más bien la oración sería para comprender mejor quién es Él, sus caminos, y ponernos alineados en su voluntad. Entonces, la oración es la única que nos alinea a la voluntad de Dios. Y podemos comprender la voluntad de Dios cuando estamos pasando situaciones difíciles, hermano. A veces yo he escuchado a algunos hermanos, algunos ministerios que de repente dicen, pues ya lo que nos queda es orar. Así como que ya último recurso, pues ya hice todo lo que tenía que hacer y no funcionó. No, aquí debería ser al revés. Primero la oración. Y echando a andar esa fe en la oración, entonces ya si yo no tengo trabajo, ¿qué tengo que hacer? No salir a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrar o no. Necesito orar primero, antes de salir a buscar trabajo. Y después tengo que pararme temprano, me tengo que bolear mis zapatitos y el que me contrata me tiene que ver que soy un hijo de Dios. Y si me preguntan qué religión tengo, ¿qué le voy a decir? A ver, ya empezamos con esa parte. ¿Qué le vamos a decir?
Hermana Maris, soy ateo, gracias a Dios, que no tengo religión. ¿Y si ya se acordaron? Estamos tocando varios puntos ahí de lo que ya hemos visto, decía nuestro hermano Giovanni. Dentro de otro punto dice, la oración puede obrar milagros. Cuando usted y yo oramos, nosotros proclamamos en fe que la mano de Dios se va a mover a tu favor o a favor de tu familia, a favor de tus hijos, a favor de la iglesia. Y hay ministerios, hermano, que están de pie, y a veces nuestra iglesia está de pie por gente que está orando. Porque a veces nosotros, de verdad que, dice, vamos a orar 3 veces al día, el desayuno, la comida y la cena. Oramos 3 veces al día como Daniel. Imagínense. Decía yo, por ahí platicaba yo con un judío y me decía, dice, yo el sábado, porque ellos lo agarran el sábado, dice, yo el sábado no atiendo a nadie, cierro mi negocio y lo único que hago es orar y le doy un tiempo a Dios. Le oro, le canto, estoy ahí meditando en el Torá, decía él, vuelvo a orar, vuelvo a cantar, y es lo que hago. No hago otra cosa. Dice, y eso me ha llevado a ser bendito o ser bendecido. Dice, yo tengo una empresa que no necesito, dinero, vaya, eso es lo que me trataba de decir. Dice, no vas a ver ni un judío pobre. Dice, porque los judíos le dedicamos un tiempo al Señor. Y si aparte si somos su pueblo de Dios, ¿no? Bueno, ya tantas cosas. Dice, pero la oración puede obrar milagros. Mire, cuando usted y yo nos ponemos en oración, declaramos en fe que las cosas van a suceder. Y eso debemos de grabárnoslo bien hoy en este día, que a través de la oración, hermano, a través de la oración de lo que confesamos tiene poder. Y cuando usted y yo hablamos un milagro para nuestras vidas, ¿y qué hacemos cuando alguien sí se da cuenta que hay papelitos que le llegan al pastor aquí y le dicen, ore por esto? Entonces cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, hermano, algo pasa en el mundo espiritual. Porque no es lo mismo nada más uno que toda la iglesia. Y les decía yo hace un rato, nosotros oramos y me he dado cuenta que siempre en la oración, y digo, no sé, en las mujeres no he estado, pero en la oración de los varones casi siempre se pide por nuestro pastor y su familia, que Dios les bendiga, y que aunque sus hijos se porten mal, que Dios los bendiga. No digo que se porten mal, pero digo, aunque fuera lo que fuera, que Dios los bendiga, que Dios les ayude y que los ministerios sigan avanzando. Y eso estamos declarando en fe. Y hay mucha gente que está orando y que está proclamando, porque tienen que hacer milagros, hermano. Porque a veces en nuestra humanidad no queremos nada. Nosotros quisiéramos ya no venir. Y les voy a dar solamente 3 recomendaciones así rapidito, porque ya se me está acabando el tiempo. Recomendaciones antes de orar. Mateo 5, 23 al 25 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto, dice, recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, no te la lleves, déjala ahí. Dice, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven, ya que te reconciliaste, ven y presenta tu ofrenda a Dios. Y muchos van a decir, ¿a poco la oración sí tiene esa parte de que es como una ofrenda para el Señor? Y yo le voy a leer, eso no está aquí en la anotación. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro
llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Escucha? Dice que el incienso sube como olor fragante delante de Dios. Dice, y son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, por eso yo le decía, una recomendación es antes de orar. Dice, si tú tienes algo contra alguien, antes de presentar tu oración y antes de presentar esta parte, debes de reconciliarte con alguien. Aunque sea como sea, hermano, decía nuestro hermano Emeterio hace un rato, hay que perdonar a los que nos ofenden. Y es difícil, dice, es bien difícil. Y lo sé. Y le presentaba yo hace un rato a mi esposa un video, el cual me llegó ahí al celular, de unos vecinos que se peleaban, hermano. Y dice que por años se estaban peleando, porque uno le tapaba la entrada y otro la salida, y llegó el día, y eso fue apenas, llegó el día que el vecino salió a pelear, y las señoras estaban ahí diciendo de cosas, y se ve en el video, hermano, cómo el vecino agrede al vecino, y el vecino otro saca una pistola y les carga 10 tiros. Y ahí en el video se ve. Imagínense, por el hecho de no perdonar algo a veces tan sencillo para nosotros. Entonces, vamos a ir a Marcos 11:25 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y cuando estén orando, primero, ¿qué dice? Primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Antes de decirle, Señor, perdóname porque soy esto, soy el otro, o perdona a mis hijos, o perdona, dice, primero perdonen ustedes. Así sencillo. Y algo que me impactó, que a veces nosotros, los maridos, en 1 de Pedro 3:7 dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Y Dios va a hablar hoy a los esposos. Cada uno trate a su esposa con respeto. Y cuando la respetamos le damos el gasto. Y cuando la respetamos le compramos los zapatos. Cuando la respetamos le damos para su vestido. Ahora que fue la boda, vi muchas hermanas guapas por ahí. Ojalá que el marido le haya comprado. Bueno, dice, trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos, dice, son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Hablando a los varones. O sea que si yo no trato bien a mi mujer, mi oración no sube ni a aquel techo al mezanín, hermano. Así se los digo. Ni al techo llega, ni al plafón llega, ahí se rebota. Cuando yo no trato bien a mi mujer. Y la mujer igual. Cuando no trata a su marido, cuando no lo respeta, cuando no lo ama, también aunque venga a las 9 de la mañana o antes de las 9 y se vaya hasta 10:30, la oración no va a pasar del techo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, así nada estorbará las oraciones. O sea, son cosas que estorban para que nuestra oración suba. Y si la oración va a subir delante de la presencia de Dios, dice que tiene que ser como el olor fragante. Por eso Juan veía esta parte y dice, yo vi unas copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos de la iglesia. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? Imagínense. Pues son recomendaciones que les hago, que Dios les hace. Y bueno, vamos a acabar. Y yo les decía, hay un rema de la palabra de Dios que yo ya había acabado el tema y me llevó ahí a Primera de Reyes. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies, ya vamos a terminar. Ya nomás nos quedan 20 minutos más. Estoy agarrando como que el estilo del pastor. Primera de Reyes 18:41 al 45. Se los voy a leer mientras usted se pone sobre sus pies.
Y esto es acerca de la oración, hermano. Elías, dijo la palabra de Dios hace un rato, con pasiones, dice una traducción, iguales a las nuestras, o una humanidad igual que la de nosotros. En el versículo 41 dice, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Y ya llevaban 3 años y medio sin llover. Y él ya podía escuchar la lluvia y todavía no había ni nubes, hermano. Eso quiero que lo escuche. Dice, entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, dice, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Imagínense cómo estaba. Dice, luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. ¿Sabe qué me dice esto? Que cuando usted ora y ora fervientemente, de repente usted va a voltear. ¿Qué pasó? No ha pasado nada. Sigue orando. Oye, la enfermedad todavía me duele. Sigue orando. Todavía no tengo las finanzas que necesitaría tener. Sigue orando. Dice, le dijo, no vi nada. Después dice, 7 veces dijo Elías que fuera a ver. ¿Cuántas veces? 7. No sé qué lapso de tiempo fue esta parte de 7 veces que el muchacho fue y otra vez regresó y dijo, no vi nada. Y otra vez fue y no vi nada. Y usted puede no ver nada, hermano, cuando usted ora. Y puede orar fervientemente como lo hizo Elías y puede ver y no puede ver el milagro de Dios sucediendo. Y vuelve a ir y vuelve a orar y vuelve usted a pedir y no ve nada. Pero dice la palabra de Dios, finalmente la 7ª vez su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces la oración, la contestación a veces no llega así de pronto, hermano. ¿Qué nos dice esta palabra? Tienes que seguir en oración. Y a veces va a surgir, dice, solamente vi una nube pequeñita como en la palma de una mano, imagínense. Y a veces el milagro no va a suceder tal cual nosotros lo queremos. La sanidad no se va a dar como nosotros, va a ser paulatinamente, hermano. Y eso va a ser acompañada de nuestra fe. Los que tienen el azúcar alta, ¿qué tienen que hacer? Pues no comer tanto pan, no comer dulces, no Coca-Cola. Y mire, y la sanidad viene poco a poco, poco a poco, poco a poco. Los que tienen los triglicéridos altos, ¿qué tienen que hacer? No comer grasas, no comer carne, no comer. O sea, hay que cuidarnos, hermano. O sea, la oración va acompañada de fe. Cuando yo le digo, Señor, sáname, decía el pastor, Dios me regaló 2 riñones nuevos. Y ahora le invito una Coca-Cola y de repente se la toma. Y él sí lo he visto. Pero de repente, pero no es un vicio. Entonces, la respuesta a tu oración puede ser que tú estés orando y no veas nada. Y mandes a alguien y digas, oye, ¿qué pasó? Y a tu esposa todavía le duele. Y todavía a tu esposa, todavía no, tus hijos. Tienes que seguir orando. Tienes que seguir clamando. Y a veces, como Elías, va a venir la respuesta de poquito a poquito, hasta que se va a desatar una grande lluvia de bendición sobre tu vida. Pero esto va a ser el poder de la oración, hermano. O sea que la oración es la llave de nuestra bendición. Es la llave que nos abre las puertas hacia la bendición. Es donde Dios
Empieza a tomar el control de nuestras vidas, el control de tu trabajo. El trabajo, si usted tiene un negocio, primero que debe encomendar su negocio al Señor en oración. Antes de abrirle a la cortina, antes de abrir el negocio, antes de prender a la máquina de soldar, antes de poner su puesto en el tianguis, antes de sentarse detrás de una computadora, lo primero es la oración. Y Dios está hablando a nosotros, a todos, porque de repente, decía nuestro hermano Giovanni, es algo básico que se tiene que vivir en la vida cristiana y a veces no lo hacemos. Entonces cierre sus ojos, hermano. Dios nos está llamando a ponernos hoy en la brecha y poder así orar y poder tener esa comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Así es que acuérdese, si usted tiene algo contra alguien, antes de presentar su oración, hay que reconciliarse, hay que perdonar, y eso nos va a abrir muchas puertas hacia la bendición. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver, Señor, lo bueno que eres tú, Señor, y a que nos llamas, Señor, a estar siempre velando y orando, Señor, para no caer en tentación, Señor. Ayúdanos siempre, Dios mío, a ponernos en esa brecha, Señor, a poner, Dios mío, nuestras peticiones delante de ti, Señor, a ser agradecidos, Señor, y en medio de la oración podamos pedirte, Señor, que tú cambies, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, Señor. Todo lo que tú quieres, Señor, en nosotros pueda ser dado, Señor, los milagros, Señor, las bendiciones, Señor, todo lo que nosotros esperamos, los sueños, los anhelos, sean cumplidos bajo tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, yo te pongo en tus manos, Señor, la vida de este pueblo, la vida de la iglesia, Señor, que podamos ser conscientes, Señor, y sepamos que hay poder, Señor, en medio de la oración, y cuando nos ponemos de acuerdo, Señor, sé que, Señor, tú estás moviendo tu mano de poder a favor, Señor, de los ministerios, a favor de las familias, a favor de los matrimonios, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Y quiero invitarles para el próximo jueves, no se pierda el servicio. Gracias por lo que están acompañando en la transmisión. Dios les bendiga.